Ya, tenía que mentalizarlo. A la una, a las dos. ¿No hay tres? Maestra Nadia. Buenas noches, maestros. Bienvenidos a esta transmisión de videoconferencia. Nosotros vamos a hablar sobre todas las virtudes que tiene esta innovadora herramienta. Muchos de nosotros sabemos que existe, pero no nos hemos dado la tarea de investigar cómo funciona. Estoy hablando de la videoconferencia interactiva. El uso de la videoconferencia con fines didácticos y de aprendizaje tiene enormes posibilidades en el presente y en el futuro. Aunque al ser una tecnología sumamente reciente, su uso es aún muy limitado en el campo de la educación, sobre todo en México. Se trata de un sistema de fácil manejo, que no requiere de grandes conocimientos técnicos para su manipulación. Sin embargo, es pertinente que los profesores adquieran cierta habilidad en el manejo de esta tecnología. Para ayudarles a comprender el uso de esta herramienta, hemos preparado 5 puntos principales. Como primer punto, el maestro Francisco Aguinaga les hablará sobre la historia de las videoconferencias, para que aprendamos sobre el origen de ellas. Maestro, le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches, maestra Nadia, gracias. Buenas noches, compañeros, demás personas que nos acompañan, la maestra Fabi. Voy a iniciar definiendo lo que es la teleconferencia, relacionándola con lo que es el término videoconferencia. Para evitar imprecisiones en el término, acudo a la raíz etimológica. La palabra teleconferencia está formada por el prefijo tele, que significa distancia, y la palabra conferencia, que se refiere a encuentro, de tal manera que combinadas establecen un encuentro a distancia. Si bien nuestro tema se refiere a la historia de la videoconferencia, de cualquier manera es necesario hacer esta acotación, dado que la característica principal es que se trata de una comunicación a distancia, que bien podría llamarse televideoconferencia, para precisar que también se trata de un encuentro por medio del video, de personas que se encuentran en distintos lugares. Este hecho es lo que lleva a ser el motor de la evolución de la videoconferencia. Aclarados estos términos, relacionándola con los ambientes educativos, en el contexto de enseñanza de tradición presencial, los alumnos están acostumbrados a recibir información, tanto de aspectos verbales como no verbales, de comunicación, es decir, la comunicación que se realiza por la gesticulación y las demás partes del cuerpo. Es por esto que la videoconferencia hace posible que los participantes distantes compartan un contexto visual, mediático y en tiempo real, próximo a una situación comunicativa cara a cara. Entremos pues a la historia. Desde las paredes de las cavernas en Francia, las cuales sirvieron como lienzo para el hombre hace unos 40.000 años, hasta la actual demanda de utilizar interfaces gráficas, las imágenes pueden considerarse como el medio de comunicación más efectivo, pues contienen mucha cantidad de información cuando se le compara con las palabras escritas o ideas conceptuales. En efecto, quien ha escrito acerca del mejoramiento de la memoria, dice que la mente retiene las imágenes mucho mejor que las palabras, números o conceptos abstractos. De todas las imágenes y pinturas conocidas, el rostro humano es la más importante como fuente de información. Cuando hablamos cara a cara con otra persona, obtenemos mayor información de las expresiones, más que de sus palabras o calidad de voz combinadas. De hecho, los psicólogos han determinado que cuando hablamos cara a cara, 55% de la comunicación que se establece entre dos personas toma la forma de señales visuales. Tomando esto como contexto, podemos decir que el presentar la comunicación verbal y visual viene dado como una necesidad. Esta necesidad es un imperativo de la evolución. Es por eso que el ser humano ha urgido, ha presionado la historia evolutiva de la videoconferencia a transformarse. Desde la distribución, ay Dios mío, ¿a qué hora se le ocurrió?
refuerce o amplíe el conocimiento, de forma individual o colectiva, donde se añada un aspecto emocional que ayude a acercar, conocer a las personas que intervienen en el proceso educativo y que complemente otros medios didácticos. El uso de la videoconferencia con fines educativos estará en función de los objetivos concretos que se desean alcanzar y del modelo pedagógico considerado. Con esta base se diseña la estructura, estrategia y el desarrollo de las sesiones. Se parte de dos premisas: la integración de la videoconferencia en el sistema de la educación a distancia y la videoconferencia como un proceso didáctico integrado en el que se distinguen tres fases: planeación, desarrollo de la videoconferencia y valoración. El objetivo consiste en que el docente oriente y promueva el proceso de aprendizaje auxiliándose en actividades o estrategias didácticas. Prácticamente se trata de aprovechar los medios tecnológicos actuales en los cuales se ha dado mayor cobertura y a menor costo, pero la importancia de poder sacarle provecho a este uso de la tecnología como medio didáctico, como medio pedagógico, es precisamente cambiar los estilos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, innovando estos mismos para que tenga función y resultado de los objetivos que se busquen. Muchas gracias, les agradezco su atención. Maestra Nadia, le cedo la palabra. Gracias, maestro Armando. Cámara, micrófono, monitor, altavoz, códec. Estos son los 5 componentes esenciales que constituyen una solución de colaboración mediante video. La maestra Judith nos va a hablar más a fondo de ello. Maestra Judith, buenas noches. Adelante. Buenas noches, maestra Nadia. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Excelsior. A través de la videoconferencia, ahorita que vamos a hablar sobre las características, antes de poder empezar bien a explicar esto, tenemos que entender o considerar que existen 2 tipos de características, las cuales son las siguientes. Las características que son conforme a los componentes de la videoconferencia y las características que son conforme a las bondades que nos brinda este tipo de herramientas. Las características que son conforme a las bondades de esta herramienta son las siguientes. La primera es, se transmite en tiempo real, es decir, hay una sincronía entre el tiempo y la distancia que existe entre el moderador y las personas que están o escuchando o viendo la videoconferencia. Este es bidireccional, es decir, puede llevarse a cabo punto a punto de 2 sitios o multipunto, es decir, más de 2 sitios. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que podemos tener una videoconferencia a nivel mundial, sea cual sea la distancia. También nos permite la transmisión de audio, video y de datos. Los tipos de enlace, que es a través de Internet, tienen que estar conectados en una misma red, pero también con una misma velocidad, a través de la línea privada o ya sea a través de la telefonía digital. También se puede interactuar de persona a persona, o de persona a grupo, o de grupo a grupo. Es decir, podemos tener una conferencia más amplia y podemos también tener una conferencia limitada, ya sea de una sola persona o con muchos. Si se dan cuenta, esta herramienta es muy valiosa tanto en el nivel o en el ambiente educativo, que es el que nosotros estamos desarrollando, pero también se puede hacer a través del ambiente empresarial. Como ya habíamos mencionado anteriormente, también existe otro tipo de clasificación, que es conforme a los componentes que tiene la videoconferencia. A partir de aquí podemos decir que existen controladores o botones, como vulgarmente se dice, que el cual nos va a poder llevar una buena videoconferencia, que son los controladores de audio y de video. Eso nos va a ayudar a activar o a desactivar estos elementos. El botón de